Yo no volvería a ser diputada. No me gusta. ¿Por qué? Primero, porque se maneja demasiados intereses personales. Okay. Aquí no hay interés del pueblo, aquí no hay un interés de país, aquí es yo. Lo que yo pueda sacar, lo que yo pueda llevarme, lo que yo pueda trabajar, los proyectos que a mí me interesan o los proyectos con los cuales me voy a reelegir. Hay gente que quieren que haga lo que ellos dicen porque son ellos. Yeah. ¿Y por qué? Si yo estoy pensando de una forma y mi pensamiento es la que está tomando el riesgo soy yo. Pero si no lo haces, sos una corrupta, que no sé qué, que no... Entonces, ¿realmente estás de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo. Tú no sabes los riesgos que yo estoy corriendo. Sí, no. Tú no sabes qué significa tomar decisiones, ni cuáles son los zapatos que me están llevando hacia donde estoy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Mala Fama. Hoy tengo el gusto de hablar con la diputada Sandra Jovel. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. La gran intro. La gran introducción. No, la verdad es que muy contenta, muy agradecida porque creo que es un espacio para poder conversar y un espacio en donde podemos hablar con mucha franqueza. Bueno, ¿qué tal? Ahí estaba leyendo yo que fue canciller bastantes años y que también fue clave en las relaciones exteriores, y justo ahorita pasó algo importante en el mundo con el tema de Venezuela. Quisiera ver cuál es su evaluación de la política exterior, cómo se está manejando desde de la Cancillería y desde todo eso, el tema de Venezuela, Maduro, Trump y todo eso. Para empezar Bueno, así suavecito, ¿va? Para empezar suavecita, no voy a ser tan suavecita porque, bueno, para principiar creo que Cancillería siempre se ha identificado por tener una política exterior bastante constante, una política exterior que es el reflejo de la política interna del país. Eso es lo que hace la política exterior básicamente. Sin embargo, sí sorprende mucho este gobierno porque solo con el tema de Venezuela, y quiero hacer una acotación a esto porque creo que es importante, en el tema de Venezuela, sale el presidente Bernardo Arévalo el 3 de enero, si no estoy mal, con un comunicado donde dice que llamaba a la reflexión y que se aplique el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, para todo el tema de Venezuela, y que no podía haber injerencia. Sí. Entonces él estaba obviamente apoyando los procesos que viene apoyando todo el foro de Sao Paulo, el foro de la parte izquierdista de Latinoamérica. La presidenta Sheinbaum salió diciendo el mismo discurso, Brasil salió con el mismo discurso, Honduras salió con el mismo discurso, y bueno, el presidente Arévalo se monta en el mismo discurso. Al otro día sale un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores completamente distinto, muy diferente a lo que había dicho el presidente. Pero esta vez un comunicado donde hacía explicación de que Guatemala había estado trabajando conforme al Estado de Derecho y que se quería, que se buscaba el bienestar de Venezuela, muy distinto a lo que dijo Arévalo un día antes. Entonces, bueno, a todo el mundo lo criticó. Yo fui una de las que lo critica porque la política exterior, para principiar, tiene que ser constante, era lo que te decía anteriormente. O sea, si tú estás apoyando una postura y viene apoyándose esa postura, Guatemala ha sido así a lo largo de los años, no puedes tener esos rechinazos. ¿Y eso cómo se interpreta? Se interpreta como una hipocresía. Ok. O sea, ¿cuál es el mensaje verdadero? ¿El que dijo él o el que dijo la Cancillería? Va, pero espérate. A la semana hay reunión del Consejo de Seguridad de la OEA, del Consejo Permanente de la OEA. Y en la reunión del Consejo Permanente de la OEA regresan al primer discurso de Arévalo, la embajadora ante la OEA. Entonces, ¿cuál es el mensaje real que está mandando Guatemala? Sí, Guatemala. Yo me acuerdo cuando pasó lo de las elecciones en Venezuela y estuvo este tema de Edmundo y todo, y que sí lo arroparon mucho acá, y de hecho se les criticó mucho también al gobierno, desde la facción de izquierda del país, digamos, se les criticó mucho por la tibieza al apoyar a un gobierno que estaba siendo como que muy apoyado por Estados Unidos, ¿verdad? Entonces como que
están lanzando como mensajes ambiguos desde entonces, ¿no? Porque dicen que apoyan el mundo, pero después como que la carta dice esto y nos alineamos con la izquierda latinoamericana, que también han sido bastante tibios con el tema de Maduro, pues. Sin embargo, Guatemala siempre fue bastante fuerte en sus posiciones a lo largo de la historia, porque incluso Guatemala lideraba Grupo de Lima en aquel momento. El Grupo de Lima se trataba de la democracia de Venezuela, de no tener un régimen dictador que representaba Maduro. Entonces, y Guatemala lo llevó por muchos años y lo lideró con varios países latinoamericanos. Sin embargo, ese grupo finalizó su periodo, pero Guatemala se quedó en ese limbo. Y Guatemala fue muy activo. Entonces, ver a una Guatemala hoy que no tiene una posición política y que hay 3 posiciones en torno a un tema, o sea, eso significa que no hay una estabilidad política ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Qué complicado. Y entonces es bien complicado porque no somos tomados como un país serio, un país que tiene una política exterior coherente y consecuente con lo que ha venido haciendo a lo largo de los años. Sí, porque lo natural sería como mantener la misma, incluso lo más cómodo, ¿no? Como traer la misma postura que se trae, y es así como pasaba así con lo de los desechos, que hubo problema con Martin y todo eso, que era una pelotita que venían tirando todos así, dejándola para después, y es como que una postura bastante más cómoda, ¿no? Como que conservar lo mismo que se traía y... Aunque no es que sea una postura más cómoda, sino que es la postura de no aceptar la violación a los derechos humanos, de no aceptar que sea un gobierno que esté conformado ilegalmente y que esté conformado y que esté financiado por el narcoterrorismo. Es que ese era el punto. Eso dice Estados Unidos también. Pero es que ese es el punto. Y si tú te das cuenta ahorita, las investigaciones que han salido, aunque no lo diga Estados Unidos, ¿quiénes son y de dónde venía todo el tema de narcotráfico? Ya te pusiste a leer todas las investigaciones que han salido ahorita de cómo se financiaba Irán y Siria. ¿De dónde venía el dinero de Irán y de Siria? Es que yo siento que también cuando salen como este tipo de cosas es como siempre conveniente a la narrativa que necesita Estados Unidos, ¿va? Y ahí es cuando yo me pongo a dudar, porque si bien hay mucha información, también hay mucha información que dice, no que desmiente esta información, pero ves que hay una línea trazada, ¿va? Como todos los programas que ha tenido de injerencia Estados Unidos durante su historia, siempre es como se inventan alguna narrativa previa y es así como, no, es que son terroristas y todo el mundo lo empezamos a repetir hasta que se hace la injerencia e invaden el país, como hicieron ahorita. Es como, tengo mis dudas. Bueno, yo la verdad es que no las tengo, creo firmemente en que ha sido una dictadura financiada por el narcotráfico, lastimosamente. Pruebas contundentes del cartel de los soles, que estaba liderado por expresidente Maduro, que financiaban incluso grupos de ISIS y grupos de Hamas a través de Venezuela, que les pasaban toda la plata a través de criptomonedas para que pudiesen tener esa plata. Que la verdad es que no sé por qué utilizar un país como Venezuela, ¿verdad? Y la verdad es otra, que los venezolanos fueron más de 8 millones de venezolanos que emigraron gracias a lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces no podemos dejar de ver lo que realmente sucedía en Venezuela. Si la gente estaba emigrando de uno de los países más ricos de Latinoamérica, como era Venezuela, o lo es Venezuela, con la cantidad de petróleo que hay y lo maravilloso que fue en su momento, en el apogeo de una Venezuela real, de una Caracas que de verdad representaba aquella opulencia. Hoy ver esa Venezuela ya no está. Entonces, ¿cómo es posible que 8 millones de venezolanos hayan transitado desde Venezuela hacia Estados Unidos y que todos hayan quedado a lo largo del recorrido? Nosotros fuimos testigos en el 23, precisamente, cuando fueron aquellos grandes paros que tuvo Guatemala, cuando veíamos aquellas grandes caravanas de venezolanos porque ya no podían vivir en Venezuela. ¿Y cómo ves el tema porque últimamente sí he estado leyendo mucho al respecto del tema de Venezuela y como de diferentes partes, ¿no? No solo así como que BBC o El País, sino que diferentes temas. Y me llama mucho la atención que también, o sea, si bien era un problema el tener a Maduro, ¿va? Previamente a Chávez ahí para los venezolanos,
también hubo como una manita afuera con todas las con sanciones y con todo ese tipo de cosas. ¿Tú cómo ves esto en el sentido de que por qué un país no puede como seguir un camino distinto al que establece Estados Unidos? ¿Verdad? ¿Por qué es tan difícil como que venir y romper con esto y decir, mira, o sea, estamos en libre mercado todos, o sea, yo tengo mi manera de hacer las cosas y puedo vender estos celulares distinto a vos, déjame probar? Pero si yo empiezo a vender estos teléfonos y vos empezás encima mío así, mira, no, pero tenés que pagarme $500,000 más, entonces ya me estás dificultando a mí mi trabajo adentro de un mercado que debería ser libre para todos. ¿Tú cómo ves eso de que la lateralidad de las sanciones y todo este tipo de cosas? Bueno, yo creo que Venezuela fue un país siempre rico, sí, y que nunca tuvo ninguna necesidad de, primero, hacer un cambio de régimen. Uh-huh. Lo que yo creo es que quieren manipular la información diciendo que poniendo ese tipo de sanciones quieren hacer ver que un país está indicándoles cómo deben de seguir su forma de actuar. Uh-huh. Yo no lo veo así. No. Yo lo veo, por ejemplo, que un grupo de personas lo que está haciendo es apropiándose de prácticamente los recursos del Estado para poderse hacerse ellos millonarios y dejar a la población sin acceso ni siquiera al derecho a la educación, a la salud y a la alimentación, que debería de ser lo principal. Uh-huh. Entonces, sanciones unilaterales que puede poner un país, ¿por qué? Por ejemplo, a mí me parece injusto que sancionen con el tema de quitar visas. Sí. Ese es un tema. Es que es injerencia también. Es un tema de injerencia. Uh-huh. Te quito una visa si no votas en esta ley como yo quiero. Exacto. Pero eso... y por lo mismo es que lo traigo a la mesa, porque también lo hemos visto acá con los de las visas, con todas las sanciones que les puedan poner desde Europa o donde sea. Porque no me caes bien, sencillamente. Ajá, entonces también... Esto es como que lo más light de una injerencia. ¿Verdad? Es así como te quito la visa porque no estás haciendo, o sos un actor corrupto, uh-huh, o trabajaste con tal y tal, entonces por ende sos exactamente igual a esa persona. ¿Verdad? Y no está bien, y así es, pero también un poco las sanciones también van de la mano de eso. Es así como que, no me cae bien que seas comunista y no vas a participar de este mercado que hay. Entonces se me hace como un poco de lo mismo. O sea, también diferentes matices claramente, pero sí, no sé. Pero mira, yo sí creo que, bueno, eso es lo que yo creo. Ajá. El tema de sanciones y el tema de poner algunas trabas a los países viene más por parte del socialismo que por parte del capitalismo. ¿Cómo se? A ver, o pongámoslo más fácil. Las sanciones vienen más por parte de la izquierda que por parte de la derecha. Pero estamos diciendo que los demócratas son de izquierda. Correcto. Ok. No quise decirlo yo. A ver, ¿por qué? Porque es la forma de mantenerte presionado. Eso es lo que estaban haciendo los demócratas al sancionar. Ajá. Si tú no haces lo que yo digo y como yo digo, te sanciono. Tú no puedes venir aquí a Estados Unidos. ¿Y por qué no he hecho nada? Sí, pero yo no quiero. Bueno, no voy. Está bien. Ajá. Porque eso pasó con muchos. Claro. O sea, no pasó? ¿Ah? ¿A ti te pasó eso? No, a mí no. No, okay. A mí no. Entonces, eso pasó con muchos. Les quitaron su visa porque no pensaban como ellos. Sí. Va. Entonces, le pasó. Eso fue, porque lo que pasa es que esta es mi primera legislatura. Okay. Muchos creen que yo tengo varias legislaturas acá y no, o sea, para mí es mi primera legislatura. Está esa impresión, ¿por qué será? Pues porque tal vez me ven muy fuerte, tal vez porque ven que puedo hablar de muchos temas al mismo tiempo, porque tengo 26 años en el Estado. Y el Estado no solo significa legislativo, sino que también he estado en el Ejecutivo mayor parte de mi vida. Yo prácticamente crecí en el Ejecutivo, yo me formé en el Ejecutivo. Okay. Entonces yo creo que por eso es que la gente cree, y todo el mundo incluso cree que yo trabajé con Yamatei, y yo no lo conozco. O sea, yo no trabajé con él. Una vez fui con él y que la señora esta Mendoza me sacó porque yo voté una iniciativa de él. Y una iniciativa que le estaba sirviendo al gobierno de Fernando Arévalo que yo se las votara.
Y yo lo hice por convicción al Ministerio de Relaciones Exteriores, yo sentía que era mi casa en ese momento. Entonces va y el presidente Yamatei me dice, puede venir, es que quiero hablar sobre esa iniciativa que no pasó, que era sobre el tema de Conamigua. Entonces yo digo, porque no creo que Conamigua deba ser un cónsul, si para eso existe el Ministerio de Relaciones Exteriores. Claro. Entonces, esa fue la razón por la que él me invita a su casa para poder, y era un expresidente, yo no le puedo decir, ¿sabe qué? Esa es la foto No que está voy. rondando ahí. Ajá, Okay. sé que no voy. Por supuesto, le tengo que tener deferencia. Sí. Eso se llama educación. Pero como hay mucha gente que no sabe qué es la educación. Lo hubiera traído aquí, hombre. Entonces se llama educación. Pero en fin, voy al tema de la injerencia. Ajá. Entonces, sí, ese tema lo utilizaron más los demócratas que los republicanos para que se hiciera lo que ellos querían. Porque era la única forma de tener una presión. ¿Por qué? Porque es que yo te sé algo, te machuco la cola con algo y así es como funcionamos, lastimosamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí en los países latinoamericanos? Te sacan tu perfil y conforme eso te presionan y te coaccionan. Saben que que tu mamá está en Estados Unidos porque está recibiendo un tratamiento médico. Yeah. Saben que tus hijos están estudiando en Estados Unidos porque te está costando mantenerlos allá. Pero se ganaron una beca, pero tú tienes que pagar cierta parte para que ellos estén ahí. Entonces yo necesito que tú votes sobre esta ley, porque fíjate que esto es lo que necesitamos que pase. Pero es que yo no creo en esto. Bueno, te quito la visa y tu mamá ya no recibe el tratamiento médico en Estados Unidos. ¿Qué parte va? Pasó. ¿Y qué mal es peor? Hablando de partidos en Estados Unidos. Así como esto que hacen los demócratas, que igual sí hace daño, ¿verdad? Y un poco lo hemos visto con diferentes cuerpos diplomáticos de ONU y cosas así, que igual sí hacen daño en los países, ¿verdad? O que vengan y con la máscara quitada, como ahorita, y vayan a invadir un país. Es que yo creo que no invadieron el país. No, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue quitar a un régimen corrupto que estaba incrustado en un país. Pero se puede hacer eso. Es que el país no tenía un presidente. Lo que tenía era un presidente ilegítimo que estaba liderando un cartel narcoterrorista que estaba afectando no solo a Estados Unidos, su seguridad nacional a Estados Unidos, sino que nos estaba afectando a toda Latinoamérica. Es que es lo que no han entendido. Y yo lo puedo entender entre líneas de lo que está pasando en ese momento. ¿Qué está pasando? Que el tráfico de drogas que estaba saliendo de Venezuela estaba afectando a toda la región latinoamericana. Hoy vemos una Guatemala mucho más invadida con el tema del narcotráfico. ¿Cuántas aeronaves empezaron a aterrizar de Venezuela hacia Guatemala? Y pareciera ser que nadie se dio cuenta. ¿Y quiénes son los afectados? La población. ¿Y cómo ves ahora el panorama con esto que pasó allá? O sea, mira, yo lo que creo es que las cosas... Democracia, derechos humanos... Que lo que busca es reinstaurar la democracia en Venezuela. Obviamente están dejando un presidente de transición que ese tiene que llevar a elecciones lo más rápido posible para poder hacer ese traslado. Pero le van a dar la libertad también a Venezuela en lo que hacen esa transición para que puedan trabajar como se sientan cómodos. Es que esa es la ventaja que tienen ahora. Si bien es cierto, ahorita están bajo una administración en la que ellos tienen que responder, porque obviamente el país más rico de América Latina, ¿quién es Venezuela? Por el petróleo que tiene. ¿Y qué estaba pasando con ese petróleo? ¿Cuánto nos costaba a nosotros aquí el galón de gasolina? Unos 30 pesos. 33. Llegó hasta 48 quetzales el galón. Hubo una época en la que realmente salir en vehículo era carísimo. Ahorita hemos visto que ha venido disminuyendo el costo de la gasolina, 1 o 2 quetzales, pero ha venido disminuyendo. ¿Por qué teniendo nosotros los recursos no los podemos utilizar en toda América Latina? Sí, está complejo. Es que ese es el punto. Si los Estados Unidos es el socio más importante o el país de influencia más importante para Latinoamérica, obviamente los costos van a ir bajando para Latinoamérica. Y los que más consumen drogas también. Sí. Exactamente. Pero ¿de dónde iba esa droga, pues? Entonces volvés a pensar en tu seguridad nacional.
Y mucha gente critica las acciones del presidente Trump en torno a que por qué se sacan a los migrantes y por qué está sacando tanta gente de esa forma en como lo está haciendo. Posiblemente no son tan buenas las formas, pero yo me pongo a pensar, yo aquí en Guatemala, ¿tú sabes que aquí Guatemala firmó un acuerdo de tercer país seguro? Sí. Pero nadie ha dicho nada. Es que no lo vendieron así, ¿verdad? Lo dijeron distinto. No, nadie dijo nada. Ajá. Y hoy resulta que nosotros tenemos que mantener a los venezolanos, a los nicaragüenses, a los ecuatorianos, a todo el que venga a Guatemala, tú no importas. Pero sí le tenemos que dar al venezolano educación, salud, alimento y techo. O cualquiera que sea. Y justo ahorita en enero que todo salió caro con los colegios, ¿no? Todo, cualquiera. Sí. Pero tú, guatemalteco, no importa. Ajá. ¿Pero es tan así o esa es como la lectura que se tiene? Es eso? Así. Ok. Así es. Eso sí es un tercer país seguro, porque tú estás asegurando a ese migrante aquí. Seguridad y todos los... Lo estás asegurando. Pero ahí sí no dicen nada, esta gente es doble moral. ¿Por qué esa es una doble moral? En su momento se rasgaron la vestidura y nosotros nunca habíamos firmado un acuerdo de tercer país seguro. Nunca. Ni con Yamatei. Nunca se firmó un acuerdo de tercer país seguro. Lo que se firmó era un acuerdo de visas para que todas las personas que quisieran ir a trabajar se les fuera a dar su visa de trabajo y se fuera y pudiera regresar sin ningún problema. Y que si querías irse a vivir a Estados Unidos, nacionalizarse o lo que hiciera, por ejemplo, los salvadoreños y los hondureños fueran a la frontera con Guatemala, ahí hicieran su solicitud y se pudieran regresar a su casa. Y en su casa esperar que le dijeran, ¿sabe qué? Venga, ¿sabe qué? No venga, usted no lo vamos a recibir. Bueno, aprovechando que estamos hablando de Guatemala, voy a leer algo, un dato. A ver. El gobierno reporta una ejecución presupuestaria alta para 2025, cerca del 82%, y proyecta cerrar en torno al 92% del presupuesto asignado. Esto fue el año pasado, supuestamente. Ahora bien, ¿qué lectura haces tú de la ejecución presupuestaria del Estado del año pasado? ¿Cuáles fueron sus fortalezas y sus debilidades? Bueno, ese es un tema que estuvimos tratando demasiado. Yo sí creo que este es un gobierno que primero no sabía que iba a ser gobierno. Sí. Y por ende no tenía las personas adecuadas para poder gobernar. El mismo presidente no tiene la menor idea que es estar sentado donde está. Que una cosa bien fácil es ser oposición, ¿verdad? Y sentarte así y decir, no, eso no me gusta. Ajá, criticar y decir, están robando, el 40% es corrupción. Ajá. Es bien fácil. Sí, es fácil. Es bien fácil decir, este es corrupto. Es que se compró un pañuelo de $100, eso es corrupción. Ay, Madre Santa, este señor da fiestas de baby showers con el impuesto para un nieto. Pero no ese es el punto. No es el punto. No es el punto. El punto es el tema presupuestario. También. Entonces, no han sabido ejecutar. ¿Por qué? Porque no conocen el Estado. Yo tuve a mi cargo el año pasado la Comisión de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte, en donde pude llevar el tema presupuestario. Todos los meses le pedía informes al Ministerio de Comunicaciones. Y la ejecución presupuestaria del Ministerio de Comunicaciones fue del 68.19%. Y aquí está. Aquí está, y no te miento, te lo doy copia para que tú lo veas. ¿Qué fue lo que pasó? No quisieron ejecutar, no quisieron darle mantenimiento a ninguna de la red vial de Guatemala. No quisieron. ¿Y eso por qué? Porque tenían miedo. Porque creen que el dinero que tiene el Estado es para guardarlo. No para usarlo. No es y es para usarlo. Claro, sí. O sea, si se le asigna un presupuesto es precisamente porque tiene que construir carreteras, porque tiene que darle mantenimiento a las carreteras. Y han pasado 2 años sin mantenimiento a las carreteras. Y se han pasado diciendo 2 años que todo es culpa del gobierno anterior. Eso es porque nunca han tenido la capacidad y no tienen la capacidad para poder gobernar. 1. ¿En qué empezaron a hacer la ejecución presupuestaria a final de año? Como ya no tenían y no sabían cómo ejecutar porque no lograron hacer nada, empezaron a comprar vehículos. Yo sé de muy buena fuente
que incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores, como se gastó gran parte de su presupuesto, fue enviando a las embajadas un memorándum donde les decía, compren equipo nuevo. Tienen asignado presupuesto para comprar computadoras, muebles, carros, para poderse gastar el presupuesto. ¿Por qué? Porque no pudieron abrir consulados, porque no pudieron dar el apoyo a nuestros migrantes en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, porque no tienen capacidad para poder ejecutar. Y para poder ejecutar tenés que conocer la ley. Me contabas tú que habías estado, perdón que te corte, que habías estado previamente mucho tiempo en el Ejecutivo. ¿Qué es lo más notorio que logras ver desde donde estás ahorita en el Legislativo de por qué sí funcionaban ciertas cosas antes y por qué no funcionaban, ¿no? Era mucho de conocimiento, porque el presidente realmente no necesita conocer mucho, pues, o sea, solo asignarle a personas que sí sepan, ¿va? Se trata un tema así de asignar a las personas correctas en donde deben estar, ¿o qué es? Creo que también el liderazgo. Ok. El presidente tiene que tener bien claro cuáles son sus objetivos y él no los tiene claros. Okay. Y un ejemplo es Venezuela. O sea, ahí fue una veleta. Porque todo el mundo empezó a irse del lado de Estados Unidos, entonces yo también saco un comunicado a favor de Estados Unidos. Sí. Pero es mucho más sano que yo no coincido con esto y esta es mi postura. Es mucho más respetable. Siento que sí. Es mucho más respetable. Claro. Y yo le puedo decir, bueno, yo respeto que tiene una postura como Putin, coherente. Sí, como Putin salió así a decir, no me parece. No me parece. Pero no salir diciendo de una cosa, mañana otra, y después el Consejo Permanente de la OEA dice otra cosa. Sí, 3 cosas así distintas, ¿no? Entonces no hay un liderazgo real. Y si no hay un liderazgo real, no sabemos hacia dónde estamos dirigiendo nuestros esfuerzos. Porque yo, si sé cuáles son mis objetivos y tú eres mi canciller, yo te voy a decir cuál es la postura que vamos a seguir en torno a Venezuela. Por supuesto. Y esta es la que tenemos que seguir. Si tú eres mi ministro de Comunicaciones, te voy a decir cuántas carreteras quiero que se construyan, cuántos kilómetros de carretera quiero en este año. Como que se siente que todo está a su suerte, ¿no? O sea, como que él tiene haz lo que tú quieras y ahí me reportas. Ajá, ahí me avisas. Y yo, mientras tanto, me voy a ir al Vaticano. Si tú eres mi ministro de salud, te voy a decir, no quiero que haya sarampión en Guatemala. Erradiquemos el hambre en Guatemala. O sea, a mí se me hace, o sea, insostenible y también hasta insultante que en 2026 todavía haya analfabetismo y desnutrición. Pero es que ese es el voto. Claro, pero ese es el voto, por eso, a ver, hay uno de los temas que tal vez, no sé, pero yo sí tengo que ser franca con mi postura. Opinión impopular, decís tú. Es una opinión impopular, pero es que lastimosamente es la forma de mantener el voto. ¿Por qué? Porque entonces así sé yo que tengo a un grupo de personas que yo les voy a dar su bolsa segura, su bolsa solidaria, o su tarjeta para poder ir a comprar víveres, y ese es un voto seguro para mí después. Por supuesto. No lo van a cuestionar. No te lo van a... pero es que a mí me estuvieron dando. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Únicamente construyendo una sociedad paternalista. Exacto. Y el Estado en algún momento se va a cansar, como lo hizo ya. El presupuesto 2026 era totalmente inaceptable, porque una parte muy pequeña de la población es quien lo está sosteniendo. Y todo el resto. Y no es como que hayan muchas oportunidades para que esa parte que lo sostiene crezca, ¿verdad? Entonces ahí vamos a cuál ha sido el papel que ha hecho el Ejecutivo para poder darle esas oportunidades para que eso crezca. Mantengamos nada más la pobreza, mantengamos el analfabetismo, porque es fácil venir y decir, la opción es porque yo te estoy dando. Entonces tienes que votar por mí, si no al otro año ya no te doy la bolsa. Y es que todo parece hasta diseñado, ¿no? O sea, y no especifico solo el Ejecutivo, sino que en general las municipalidades y todo es como un no hacer nada, nunca. O sea, estás así metido 20 horas en el tráfico y como que no se ven soluciones y como que todo el mundo solo está hartándose de todo y realmente no está avanzando nada y cada gobierno va a ser peor, ¿va? Porque realmente ninguno tiene la preocupación real
de hacer algo, ¿verdad? Algo que trascienda. Nada trasciende. Cuando yo hablé con el ministro de Comunicaciones en su momento, le dije, bueno, ministro, ¿cuáles son los grandes proyectos? ¿Quién es el ministro ahorita? Es la licenciada Sea, la licenciada Sea, Ajá. o ingeniera Sea. Era la viceministra de... ¿Cómo se llama el viceministro anterior? Se me olvidó. Son un montón, ¿verdad? Bueno, eso me son 5 distintos Sí. que han sido... Bueno, la cosa es que la ingeniera Sea es ahorita. Pero cuando yo hablé con el ministro en su momento, le dije, mire, ministro, ¿cuáles son los proyectos prioritarios de este gobierno? ¿Cuáles son los megaproyectos? ¿En qué quiere que le ayude? Mire que yo soy la oposición y le estoy ofreciendo apoyo. Claro. No, es que no hay. Nosotros no pensamos construir nada. Sí, ve. ¿Cómo no van a construir nada, ministro? O sea, tiene que dejar un proyecto a largo plazo. Van a empezar con la C50 o van a terminar la C50. Van a desfogar todo el tráfico de la capital. No, es que eso se lo vamos a dejar al otro gobierno. Tal vez es una postura de si no me muevo, no me ven. ¿Ya sabes? Así voy a hacer como que no hago nada. Ajá. Es una postura de... Solo vamos a pasar el agua, solo medio vamos a ver qué arreglamos, vamos a pagar las deudas que hay y dejamos todo tranquilo porque nosotros no robamos. Pero eso no significa no hacer nada. No hacer nada. Claro. Ni estoy diciendo que hay que robar. Ajá. Lo que estoy diciendo es que hay que trabajar y hacer las cosas bien hechas. Eso Sí. es lo que estoy diciendo. Más teniendo presupuesto, pues. Porque... Teniendo el presupuesto que tenía. Claro. ¿Cuánto te dije que ejecutó a comunicaciones? 68%. Nada. Y casi que todos sueldos, ¿no? Funcionamiento, inversión, nada. Ajá. Las carreteras destruidas. Entonces, ¿qué creo yo que ha pasado con el Ejecutivo? Poca capacidad, no hay liderazgo y no tienen conocimiento de lo que es el Ejecutivo, ni mucho menos lo que es el Legislativo. Entonces, se evidencia en el gobierno que tenemos. ¿Y cómo es un día en el legislativo? O sea, desde que está este oficialismo, o sea, ¿cómo han sido las relaciones adentro, las dinámicas? O sea, sí puedes decir vos que es tu primera legislatura, o sea, que qué bueno trabajar acá o no te gusta, o contame algo más así. Yo no volvería a ser diputada. No me gusta. ¿Por qué? Primero, porque se maneja demasiados intereses personales. Okay. Aquí no hay interés del pueblo, aquí no hay un interés de país, aquí es yo. Lo que yo pueda sacar, lo que yo pueda llevarme, lo que yo pueda trabajar, los proyectos que a mí me interesan o los proyectos con los cuales me voy a reelegir. Eso es el tema, ¿no? Ese es el tema aquí. Y a mí no me parece, porque por ejemplo tenemos la obligación, y tú lo decías anteriormente, de darle inversión al país. ¿Por qué? Porque necesitamos tener certeza jurídica para poder traer más empleo. Nadie quiere venir a poner una empresa en Guatemala. ¿Qué es poner una empresa en Guatemala? Es complejo. ¡Complejísimo! Sí. O sea, de verdad. Solo la papelería se toma así. De verdad pasas 1 o 2 años queriendo poner una empresa, sacando una sociedad anónima, pagando impuestos. ¿Querés poner una empresa de una pequeña o mediana empresa? Pagas más del doble de los productos que traes a Guatemala. Hace poco me contaron un tema y esto lo voy a decir como chisme, no lo voy a decir como realidad. Pero un conocido que tengo que tiene también restaurantes y que llegaron a chequear el lugar, y como que le hacían falta cierta señalización que te la pide el ministerio X, ¿va? O sea, las flechas esas verdes que miras y todo ese tipo de cosas, y él no las tenía, y fue así como que si no las tenés aquí para la otra semana son 100,000 pesos. Entonces él, bueno, hizo las cosas que tenía que hacer, pero hay una cuestión adentro de la estructura de las cosas en el país que siempre se mueve a través de la corrupción, ¿verdad? Entonces es más fácil que alguien venga y toma 100,000 pesos y no me estés chingando, ¿va? A que activamente querrás hacerlo bien, ¿verdad? Entonces él está así llenando la papelería y solo peros y solo trabas, y él así, pero bro, estoy haciendo lo que me estás pidiendo, porque no solo me decís todo de una vez, no, que cada vez que iba era algo diferente, hasta que lo terminó, pues, o sea, sí lo hicieron bien, pero había como un restaurante cerca ahí que no tenía nada de eso, igual seguía funcionando, y ese restaurante prefería pagar mordidas que venir y hacer todo
trámite que engorroso y cansado y de tiempo y de todo. Y al final del día como que es una pequeña representación de cómo se mueven las cosas en el país, ¿verdad? Es así como en algo tan simple, en algo tan que solo debería ser, aquí está mi formulario A, dame las cosas que necesito y ya. Y si te hace falta algo, toma tu multa y tenerlo para la próxima. Pero es que, ¿sabes qué significa eso, verdad? Que necesitamos un cambio de sistema. De todo. ¿Por qué? Porque aquí, corrupto el diputado, perdón. Corrupto desde esa persona que vino acá y que tocó la puerta. Usted como es diputado, que me contraten en el MAGA. ¿Y por qué te tengo que contratar en el MAGA? Porque usted es diputado y a usted le hacen caso y usted puede pedir plazas para que me contrate. ¿Eres ingeniero agrónomo? No. Pero además quiero ganar 20,000 quetzales. Eso es muy común acá. Sí. Y esa persona es la que está en la calle después diciéndote corrupto. Porque no lograste, porque esa persona no logró que tú lo contrataras o que le dieras una plaza como él quería o como ella quería. Sí, esa cultura como del vivo también, de que como que, me colé, me pasé en contravía. A mí me pasó hace poco un mensaje que me mandaron al X, que me escribe a veces la gente ahí. Y me dice, mire, me dijo, necesito trabajo. Mi esposa está embarazada, que no sé qué. Mire, yo no tengo plazas, ¿verdad? O sea, yo lo que tengo es las asesorías que... O sea, sí, activamente pidiendo una plaza. O sea, sí, o sea, no tengo cómo darle una plaza. Ajá. Es igual de corrupta que todos. ¿Por qué no le...? ¿Y por qué? Porque no le estoy dando una plaza. Primero, no sé quién es. Ajá. Segundo, acá yo tengo que contratar a la gente que me está ayudando a sacar todo el trabajo que tengo que hacer. Uh-huh. Y es gente que obviamente ha pasado un tamiz y sabe lo que tiene que hacer. Pero no porque me escriben en una plataforma, yo los tengo que contratar. Y si no soy corrupta. Tal vez era su solución. Sí. Entonces, pero el punto es ese, sí. Que todo el mundo quiere tener la verdad en la boca cuando no la tienen. Y si no, empiezan a desprestigiar solo porque así es, porque yo digo. Uh-huh. Y no es así. Yo siento que ese es el problema también, de que nos estamos volviendo poco a poco más como el algoritmo de redes y menos como personas humanas pensantes, ¿ya sabes? O sea, se está volviendo toda una dinámica de yo te digo, porque lo que yo te voy a decir, o sea, va a causar reacción en las demás personas y me va a dar likes y me va a dar seguidores y no tanto desde como conversemos, ¿va? De que aquí está el tema, vos estás de acuerdo, no estás de acuerdo, así como estábamos hablando de Venezuela hace un rato y no tenemos que estar de acuerdo, ¿va? Pero por lo menos lo logramos hablar y aterrizar de alguna forma, pero de que yo esté buscando también como tener la razón sobre ti, también es un problema, pues. Y si yo no consigo eso, y si yo no consigo que vos estés de acuerdo conmigo, te funo, ¿va? Ajá. Te digo, no y eso no solo pasa con la izquierda, también con la derecha. Claro. O sea, hay gente que quieren que haga lo que ellos dicen porque son ellos. Claro. ¿Y por qué? Si yo estoy pensando de una forma y mi pensamiento es la que está tomando el riesgo soy yo. Uh-huh. Pero si no lo haces, sos una corrupta, que no sé qué, que no... Entonces, ¿realmente estás de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo. Uh-huh. ¿Tú no sabes los riesgos que yo estoy corriendo? Sí, no. ¿Tú no sabes qué significa tomar decisiones? Ni cuáles son los zapatos que me están llevando hacia donde estoy. Ni siquiera, o sea, el día a día, o sea... No tienes idea lo que estoy viviendo, cómo estoy viviendo, por qué estoy tomando las decisiones que estoy tomando. Conversemos y tal vez te des cuenta de algo. Claro. Pero eso, creo yo que lastimosamente las redes sociales vinieron a cambiar todos esos conceptos. Hoy la gente ya no quiere oírte hablar. No. O sea, quiere tener la razón. Quiere tener la razón en todo. Y, por ejemplo, tú eres un buen comunicador y está bien, yo no lo soy. Y necesito gente como tú que lo sepa hacer. Claro. Porque esa es tu labor. Entonces, yo no puedo opinar sobre lo que tú haces, más puedo pedirte consejo. Claro, claro. Y eso es lo que creo que últimamente ha faltado en la población, porque estamos perdiendo la empatía. Y queremos creer que mis valores están sobre los tuyos. Y también tenemos como la impresión de que las redes sociales, o sea, como que tienen
las mejores intenciones para con nosotros, pues, y realmente lo que logran estos como algoritmos y estas dinámicas de redes sociales es encerrarte y enfrascarte más en una opinión que ya tenés, ¿va? Entonces lo que hace es solo darte la razón, ¿va? Si vos sos cristiano, si vos sos conservador, te va a salir solo contenido así. Y de vez en cuando te va a salir otra cosa para que te enojes, ¿va? Para que digas, esos chairos, esos zurdos y lo que sea. Viceversa, igual en el otro lado, si vos sos de izquierda, no crees en Dios y lo que sea, te va a salir solo esas cosas que refuerzan ese sesgo que ya traes y de la nada te va a salir así un Donald Trump, ¿va? Y vos decís, ese cerote solo está haciendo estas cosas. Pero sí considero yo que, o sea, estamos enfrascados adentro de una dinámica que no nos está trayendo mayor beneficio más que, o sea, likes y seguidores, pues, o sea. Y muchas veces seguidores de net centers, de bots, que les mencionaba, que únicamente se dedican a desprestigiar, que a mí no me molesta. Yo te digo una cosa, o sea, yo, una de las cosas que aprendí a lo largo de mi carrera política es que si no hablan de mí es porque no existo. Sí. Entonces, si hablan bien o mal es porque obviamente algo algo muevo. Ajá. Entonces, prefiero que hablen bien o mal, no me importa. Pero estoy moviéndome y la gente me está viendo. Y la gente que piensa puede decir si tiene o no tiene razón, porque muchas veces, como son bots, no son gente que está pensando. Claro. Entonces, eso es lo que yo creo que está pasando en Guatemala con todo el tema de posiciones. ¿Y cómo ves ahorita lo del que hubo revuelo a finales del año pasado? Ahorita estamos empezando con lo del presupuesto. O sea, ¿sí crees que por lo menos algún ministerio vaya a tener así alguna ejecución apropiada o se va a mantener la misma dinámica que hemos tenido los últimos 2 años? Yo sí creo que se va a mantener la misma dinámica. Creo que no están preparados para ejecutar. Creo que se iba, o sea, yo lo sabía que ese presupuesto se tenía que caer. Era un presupuesto que a mi criterio estaba no solamente inflado, sino que tenía una bomba fiscal para todos. No sé si vieron la prensa libre ayer, dice que vamos a crecer un 3.7% de inflación. Eso es fuerte para Guatemala. Claro. Ya había estado estable, ¿no? Había estado 1.9, creo que estábamos. Nosotros somos un país muy conservador y que a pesar de ese conservadurismo, hemos tratado de mantener nuestra economía muy estable. Sin embargo, con unos presupuestos tan altos, esto pues no viene a estabilizar nada, no es sostenible para el guatemalteco. Y no teniendo tampoco el guatemalteco las herramientas para poder seguir generando empleo. Que quieran subir el salario mínimo de la noche a la mañana, lo que está haciendo es que muchas empresas despidan a mucho más personal porque tienen que subir los salarios para otros y haciendo que se sobrecargue el trabajo en otras personas. Entonces creo que son medidas que no han venido a favorecer, sino que a seguir erosionando el bienestar del guatemalteco para poderse sostener. Hoy una canasta básica no es cierto que esté en 3,000 quetzales. La canasta básica pasa más de los 9,000 quetzales. Yeah. O sea, y eso no lo tiene cualquier guatemalteco. No. O sea, no llega a poder comer carne. Cuesta huevos, para una persona, menos para familias. Claro. Pues, entonces, poder pagar agua, luz, colegios, salud, educación. Tampoco te puedo decir que tenemos la mejor educación. No la tenemos. No tenemos la mejor salud. Y seguridad menos. Y que vengan a mentirnos para decirnos que estamos mucho mejor en temas de seguridad. O sea, de veras, que no nos quieran mentir y no que nos vean cara de pendejos, perdón. Porque no lo somos. ¿Se te acaban de escapar? ¿Cuántos reos fueron? Más de 20 reos. ¿No? ¿Y cuántos muertos? ¿Y a qué se debe eso? Al narcomenudeo. Hay mucho narco. Sí. Volvemos nuevamente al tema de Venezuela. El tema del narco. Si nosotros no éramos productores de drogas. ¿Y crees que tenga un impacto en el narcotráfico lo que pasó en Venezuela o simplemente va a mutar como siempre mutan? O sea, porque nunca se acaba, pues. O sea... No, yo sí creo que va a tener un impacto tal vez un poco más mediático. Puede ser que las cosas empiecen a bajar el cauce del nivel, de las situaciones que vayan dándose. Sí creo que, por ejemplo, hoy ya vimos en las noticias que México va a empezar a atacar el narcotráfico. Tarde, ¿no? Tarde.
Uh-huh. Y México, hoy creo que salió en las noticias que se reunió el canciller de México con el secretario Rubio para ver el tema de la lucha contra el narcotráfico. Lo mismo va a pasar con Colombia. Uh-huh. Pero tuvo que haber una llamada de atención en Venezuela. Y ese efecto dominó va a seguir por toda América Latina. Porque hay un corredor del narcotráfico y no estamos exentos de eso. No, claro. Ni El Salvador está exento de Ni eso. El Salvador está exento. Entonces, ese va a ser un efecto dominó por toda América Latina, desde el sur hasta el norte. ¿Sí sentís que fue un golpe de autoridad de Trump que hizo? Sí, lo siento, que fue un golpe de autoridad. Y honestamente, a mí me alegra. Francamente. ¿Tú sos por Trump? Yo soy pro Trump, yo soy republicana. Okay. Y es más, o sea, yo soy de una derecha conservadora, cristiana, una mujer que ama a la familia, que defiende al derecho a la vida. Y de verdad, creo yo que esa es la forma para poder empezar a hacer algunos cambios. Yo no estoy en contra de nadie que no lo haga. O sea, realmente yo creo que todo lo que tiene que haber es un respeto mutuo. Idealmente, o sea, sí. Es que eso es lo que debería de ser. Tú quieres ser lo que tú quieras y puedes pensar como tú quieras, pero también respeta lo que yo soy. Uh-huh. Eso es lo único que pido. Y eso es lo que se ha perdido. Y regresando a lo de las dinámicas en el legislativo, ¿tú sentís que si has logrado como conciliar, como hablamos de los intereses de cada quien y todo, pero sí has logrado de alguna manera como conciliar un poco con personas que piensan diferente a ti adentro del gobierno? He logrado hacer amistades, de verdad que nunca pensé, por ejemplo, gente que en algún momento me atacó mucho. Ajá. Hoy podemos hablar con mucha facilidad y no significa que pensemos igual. Claro. Significa que nos respetamos Uh-huh. y que tomamos en consideración su posición o ella, la mía. Que ese es el bien común, es para que lo que estamos acá, para buscar el bien común de la sociedad. Entonces yo creo que eso es lo bueno, eso debería de mantenerse en gran medida. Lastimosamente no se da con todos. Muchos lo toman personal y esto no es un tema personal. ¿Y en los temas que tú has votado así a favor de ciertas propuestas del oficialismo han sido por eso que tú crees que es lo mejor que para el país, digamos? Uh-huh. O sea, y en las que no he votado, y las que he votado en contra es porque definitivamente creo que no es lo mejor para el país. Uh-huh. Entonces es algo que a mí sí me ha caracterizado, es que mi sí es un sí y mi no es un no. ¿Qué pasa? O sea, si yo te doy un sí, te voy a apoyar. Uh-huh. Y si te doy un no, es porque no te voy a apoyar. ¿Y cómo es el tema del sueldo de los diputados? Mira, ese es un tema que a veces lo han querido disfrazar en que quién lo hizo, que no lo hizo. Sí. Lastimosamente, si viene del oficialismo. O sea, y lo digo lastimosamente porque ellos son los que se escudan de que no... Ellos no votaron, supuestamente. No votaron, pero de ahí viene esa propuesta. Uh-huh. De ellos son los que empezaron con todo ese tema. Creo yo, y sí creo yo que necesitamos diputados que estén mejor preparados. Eso sí, definitivo. Hay muchos que sí tienen las capacidades para poder estar, uh-huh. pero otros a veces ni siquiera vienen a las reuniones. Imagínate. Entonces, yo sí creo que tiene que haber un poco más de compromiso por parte del legislativo y sobre todo un compromiso no solamente de la persona que está como diputado, sino que quien lo coloca como diputado. Porque necesitamos gente que piense y que pueda tener realmente decisiones reales uh-huh. y decisiones contundentes y que esté casado con lo que realmente dijo que iba a estar casado. No que ande así ambiguo. Y yo siento que en Guatemala hay como una crisis ideológica en cuanto a políticos que al final del día siento que no aporta. Yo sí siento que tenés que tener una postura concreta de las cosas, ¿verdad? Es que te digo que es más respetable. Y esa tiene que ser tu guía, ¿verdad? Uh-huh. No puedes andar así, no, es que yo no soy ni derecha ni izquierda, o sea, no existe. O sea, para mí, sinceramente, no existe alguien que te diga que no es de derecha ni izquierda, porque siempre, consciente o inconscientemente, va a promover una de las dos.
¿va? Y usualmente cuando te dicen eso es más de derecha, ¿va? Es más conservador, ¿va? Porque tiene miedo de decir que es socialista, comunista o lo que sea. Bueno, yo te digo francamente, yo soy conservadora Claro. 100%. Y no lo digo por ti, sino que en general hay muchos, y he conocido varios también, ¿va? Que con el tema de querer quedar bien y como que no digan nada malo de ellos en redes y todo ese tipo de cosas, como que no son firmes en sus posturas, y eso siento yo que es un gran cáncer. O sea, no puede ser alguien que no sepa lo que cree, o es tonto, o no tiene formación, o no sabe ni en qué creer, ¿va? Y eso ya es un gran déficit a la hora de gobernar, porque tienes que tener claras tus metas, pues, o sea, Y estar en el Congreso es un reto y realmente un compromiso grande porque estás legislando para la población. sí. O sea, es un poder que tiene un peso importantísimo en el gobierno. O sea, el legislativo con el ejecutivo son los que realmente tienen pesos importantes en el qué hacer para el bienestar del pueblo. Si bien es cierto, el judicial tiene un papel fundamental que es la lucha por la verdad, ¿verdad? Y la justicia del país. Complejo el judicial también. Complejo. Sí. Pero todo viene nuevamente de lo mismo, un cambio de sistema. Porque el sistema completo, a mi criterio, está corrompido. Es corrupto. Sí. Todo el sistema. Y no solo el diputado que está ahí. No. ¿Y cómo se le puede dar la vuelta a un sistema así tan corrupto? O sea, Yo creo cambiar que a todos. yo creo que si Difícil, tú me ¿no? preguntas, es bien difícil porque tenemos que hacer, yo lo veo hasta pensar en cambios constitucionales. Claro. O sea, y es bien complejo. Yeah. Pero en algún momento hay que pensar que hay que hacerlo. Claro. Además, el país está creciendo de una forma desmedida. Por ejemplo, tú hablabas anteriormente sobre el tema del tráfico y decías la municipalidad. Pero tú sabes que ese no es un tema de municipalidad. Es de gobierno también. Es de gobierno. Y el gobierno se ha lavado las manos y le echa la culpa a la municipalidad. Es culpa de la municipalidad. Se aprovechan de que las personas le echan la culpa a la MUNI. Sí. Ah. O sea, nos caiga bien o nos caiga mal, es un tema que se tiene que trabajar conjuntamente. Sí. Así de sencillo. Es que si ni siquiera buenas carreteras hay. Es que ahí está en eso, pues, o sea, no sabes de quién es la responsabilidad y todavía exigís, ¿verdad? O sea, Porque no conocemos cuál es nuestra función. Porque no hay liderazgo, no hay conocimiento, no hay capacidad. claro. Pero si la cabeza sabe cuál es su función, tiene liderazgo y sabe y puede poner objetivos de corto, mediano y largo plazo, para cumplirse, las cosas cambian. Cuando hay coherencia y consistencia en lo que se dice, las cosas cambian. Ahora hablando un poco de todo, vas a reelegirte. En esas estamos ahorita. Estamos viendo cuál va a ser el futuro, pensando qué es lo que mejor nos conviene. Tengo un equipo muy bonito que trabaja conmigo y también la familia es importante, ¿verdad?, en la toma de decisiones. Porque lastimosamente el político es el bueno o es el malo, depende de quién lo vea, ¿verdad? Y afectan hasta la familia en decisiones que se toman. Claro. Entonces es una decisión que estamos tomando en este momento. Ok. Y ya lo sabrás. Sí, es que ya cuando estás en diferentes instancias ya es como complejo tomar decisiones tan a la ligera, ¿no? O sea, como que incluso desde el partido mismo y todo ese tipo de cosas, como que sí es de pensarla bien, ¿no? O sea, saber si uno va a estar en el mismo partido o no, realmente sí. Porque hay uno de tu partido adentro de la junta directiva, ¿no? Sí, Okay. el diputado Elmer Palencia, el jefe de bloque. Okay. Ahora es, creo que el segundo vicepresidente. Ajá. Entonces él está en la junta directiva. Valor siempre ha tenido miembros en la junta directiva. Okay. Entonces eso ha sido bueno porque creo que ha permitido también tener cierta injerencia en algunas tomas de decisiones. Por ejemplo, ahorita este año es trascendental para Guatemala porque se va a elegir Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad. ¿Cómo es eso? Contraloría General de Cuentas, Ministerio Público. Lo veo bien complejo, veo que va a estar bien peleado. No veo un año muy pacífico. No. Sí veo un año muy convulsionado.
pero creo que también es un año que va a definir el futuro de Guatemala, no en los próximos 4 años, sino que en los próximos 10 años. Sí. Entonces, es un tema en el cual le tenemos que prestar mucha atención y la población no lo puede tomar tampoco tan a la ligera. Y solo decir, ay, que vayan otros y que otros lo hagan. No. O sea... Es que este es el momento clave, como tú decís, de la siguiente década, ¿verdad? Como lo fue en su momento el día que llegó Consuelo Porras, ¿no? O sea, tiene que ser un momento crucial y que las dinámicas de poder sí se están jugando. En serio, pues, o sea, no es así de que cualquier fiscal está bien, sino que ya vimos lo que puede hacer una fiscal, ya sea para bien o para mal. O sea, no vamos a juzgar el trabajo de los fiscales en general, pero vemos que, o sea, las repercusiones que puede tener un fiscal adentro de un sistema de justicia, ¿verdad? Pero te voy a decir algo que tal vez te va a sonar es un poco disonante. Uh-huh. Hoy la izquierda se queja porque sienten que tiene una persecución política. Pasa lo mismo con Telma Aldana, ¿no? O sea... Aldana no hizo nada más que una persecución política. Sí. Todo lo que Aldana dejó instaurado, ahorita está dando sus frutos. Es que ese es el tema, o sea, no se pueden basar decisiones tan importantes en algo coyuntural. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Querer cambiar la ley, uh-huh. Por ejemplo, el Ministerio Público, que ellos la cambiaron porque se les dio la gana, porque tal vez así se quedaba Aldana para toda la vida. Ajá, protegida. A quien protegieron fue a la fiscal Porras, uh-huh. Sin darse cuenta de lo que estaban haciendo. Yeah. Y hoy no pueden venir a querer cambiar las cosas que ellos mismos propusieron. Y nuevamente volvemos a hablar de coherencia y consistencia con lo que están diciendo. Por eso repito, el liderazgo es fundamental. Claro. Y es fundamental lo que digo y lo que hago, porque lo que digo y hago tiene que ir de la mano con lo que pienso y con las instrucciones que voy a dar. Sí. Entonces, hoy se quejan que persecución política, que me están haciendo, que me están quitando. También tenés que pensar en el momento en que la persona que esté ahí no va a favorecer tus intereses. Bueno, entonces tiene que haber una forma de que vos digas, no, sí, o sea, eventualmente va a llegar alguien que no le voy a caer bien y me la va a hacer cansada. Entonces, hacer algún tipo de no haber hecho eso, pues. O sea, pero tú sabes cuál es la lógica que está pensando ahorita el presidente Arévalo. Termina. Necesita un fiscal que lo proteja a él. Claro. Y eso es lo que él está pensando. Por supuesto. Pero es que esa no es la lógica de gobierno. No debería. Volvemos a lo mismo. El deber ser, ¿verdad? El deber ser. Sí, yo no soy presidente para que me protejan a mí. Yo soy presidente para proteger a la unidad, para proteger al pueblo, para darle al pueblo, porque sé hacerlo. Claro. Esa es la diferencia de un líder a un fantoche. ¿Y cuál fue tu involucramiento dentro del tema de Sisig? Que me pareció interesante que estaban hablando. A ver, ¿desde qué punto? A ver. Desde el punto que fue. Sí. Bueno, a ver, yo entro como canciller. Ajá. Yo vengo de embajadora de Guatemala de Colombia el 26 de agosto del 2017. Okay. Yo estaba de embajadora de Guatemala en Colombia y el presidente Morales me llama para que sea su canciller. Uh-huh. El 27 de agosto se nombra non grato a Iván Velázquez y el papel que jugó Guatemala en torno... O sea, tú estabas regresando y se nombra non grato a Iván. ¿Tú ya sabías que eso iba a pasar? Sí, claro. Okay. Yo sabía que eso iba a pasar. Uh-huh. Yo estuve ahí en todo ese proceso y en ese momento pues a mí me nombran canciller y yo empiezo a manejar todo el tema de la CICIG. Okay. Entonces yo lo manejé desde el principio con las instrucciones del presidente. ¿Y contabas que sí lo volverías a hacer? ¿Por qué? Porque hoy tengo conocimiento de causa, hoy sé cómo poder hacer las cosas sin hacerlo tan a tientas como en su momento, porque ese era un convenio que no se sabían, o sea, se creó, pero no sabían cómo poderlo deshacer. O sea, solamente estaba creado y terminaba la vigencia y se acababa. Sí. Y entonces lo que pasaba era que cada 2 años se venía y se hacía una nota en donde le decían a Naciones Unidas, ¿saben qué? Vamos a renovar el convenio para que la CICIG se quede. Pero la CICIG solo estaba pensada para que estuviera 2 años y se quedó 12.
Entonces, y al quedarse esos 12 años, lo que hizo fue corromperse. Claro. Porque... Es que inicialmente, o sea, no tenía mucho impacto la CICIG. Fue a partir de que 2012, 2013. A partir de Dalanese. Ajá, Dalanese. A partir de la muerte de Rodrigo Rosenberg. Sí. Y a partir de ahí es que empieza todo el tema de la CICIG que él sacó su video. A tomar un papel distinto y entonces empieza a corromperse la CICIG de la función que realmente tenía. La CICIG estaba creada para poder venir y darle seguimiento a los aparatos clandestinos de seguridad que estaban incrustados dentro del Estado y precisamente quitar todo ese tema de corrupción. Para venir y decir, por ejemplo, hay dentro de gobernación, hay un grupo de gente que está matando gente y entonces vamos a venir y los vamos a capturar porque eso Guatemala ya no lo puede tener, porque todo esto nace de los acuerdos de paz. Entonces con los acuerdos de paz viene y eso sucedía, entonces vamos a ver y cómo eso ya no se da en el Estado. Okay. Pero entonces viene la CICIG y toma una función que no le correspondía, que no estoy diciendo que estaba mal, y empieza a decir que la corrupción y que iban a luchar contra la corrupción, pero no era su mandato. El mandato de la CICIG no era luchar contra la corrupción. Y ese fue su primer error, porque en vez de luchar contra la corrupción empezaron a luchar en contra de su enemigo ideológico. Ese fue el error. Y empezaron... Y el tema era que es complejo también porque igual muchos de los casos más exitosos de la CICIG sí estaban alineados a... No a la ideología, sino que a lo que la gente quería. Como que a veces en la vida se alinean cosas, ¿no? Es así como que la gente, el hartazgo de las personas con que se enteraron de este trabajo y fue así como que, como el caso de la línea específicamente, que, o sea, sí era algo que a la gente le molestaba en general y ellos vieron y dieron con la tecla, ¿va? Y fue así como que la masividad de las protestas y todo ese tipo de cosas. Pero te voy a contar algo. Esa gran protesta del 2015, sí. Esa protesta fue planificada en Estados Unidos por los demócratas para hacerla aquí. Esto no fue algo que Guatemala se inventó y que sí, no, que por la gente empezó a decir, ay sí, que es algo que la lucha contra la corrupción, que por ejemplo ahorita podrían hacer exactamente lo mismo y te digo que Guatemala entera se levanta. Pero el punto es que lo hicieron mal, porque resulta que todo el tema... Antes. ¿2015? 2000 lo hizo mal toda esa gente que estuvo ahí porque fue una persecución ideológica, porque resulta ser que todo lo del caso de la línea se les cayó porque nada tenía sustento. ¿Y por qué no tenía sustento? Porque la mayoría eran cosas inventadas. ¿Y por qué eran inventadas? Porque era lo que quería la gente creer. Y era lo que la CICIG quería hacerle creer a la gente. Era como un peladero gigante. Entonces venía el Pélex, o ¿cómo se llamaba? El peladero. Y decía, es que fulano de tal hizo, se robó, que no sé qué. Lo investigaba la CICIG. Y entonces se hacían aquellos grandes casos. Y se inventaban aquellas grandes historias, porque para eso sí eran brillantes. Storytelling. Se tenían unas invenciones. De verdad, yo no sé dónde dramaturgos eran, eso sí, seguro. Que se inventaban unas cosas impresionantes. Yo lo puedo decir porque a mí me persiguieron. Porque yo soy un caso de CICIG. Y a mí me desestimaron. Y todavía unos peleles ahí salen en el X insultando, según ellos, que a mí me dieron el desistimiento solo así después de más de 14 años de llevar un caso inventado. Qué complejo eso, ¿no? Porque también se queda esa nube alrededor de las personas que tuvieron casos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente te digo, la gente se lo creyó, porque le hicieron creer lo que ellos querían ver, porque estaban en un momento en el que no les gustaba lo que estaba sucediendo, pero lo magnificaron y crearon historias falsas. Es que si no hubieran sido falsas, las cosas hubieran sido diferentes. No, pero entonces hay que decir, después, el juez es corrupto, por eso los dejó salir. No, pasó más de 8 o 10 años en la cárcel injustamente. ¿Y ahora cómo ves el péndulo de la otra, hacia el otro lado, desde la entrada de Consuelo Porras? O sea, de la misma calidad de casos, o sea, la misma
el mismo tipo de persecución, solo que para otro lado. O sea, ¿no crees que deberíamos de salir de esta contienda? Pues? Yo no veo que haya persecución. ¿Crees que no? Yo no veo que haya persecución política, no la hay. No, por ejemplo, en aquel momento, ¿cuánta gente murió estando presa injustamente? Sí, un montón. Esa es una violación a los derechos humanos. ¿Cuántas veces se violentó la Constitución? Yo no estoy viendo que el Ministerio Público actual esté haciendo eso. Ok. O sea, yo no lo estoy viendo. Lo que pasa es que ahora están investigando, pero con el tema de investigar ya se sienten perseguidos políticos. No, pero también sale, ponete como que yo te estoy investigando a ti y de una conferencia y ya te acuse desde la conferencia de algo. Perdón, a mí me acusaron de tráfico de niños. Por eso te digo, entonces... Y aquí lo repetían. Tú lo viviste en Toda primera esta persona. gente. ¿Tú crees y que yo eso está en la bien? vida he traficado niños. Jamás lo haría. Por eso te digo, pero ya te están condenando públicamente de algo que ni siquiera ha empezado una investigación. Eso es a lo que voy. Que igual que yo vengo y ya te estoy diciendo, mira, ella es la que fue. Y vos así como, bro, pero no hemos empezado ni siquiera. Por eso mismo, repito, Ajá. fue lo que vino a enseñar la CICIG, que no es lo correcto. Claro, pues Y yo eso lo dije muchas veces, cuando era canciller. La CICIG vino a instaurar nuevos modelos de justicias que no eran los correctos, violando la Constitución Política de la República. Es un show. Porque, ¿qué hacían? Te daban una muerte civil, te exponían en los medios. Exacto. Y decían que te sacaban la foto más fea, ¿va? Sí, es que eso era lo que hacían. Te sacaban la foto más fea. Y todas la photoshopean así con más sombras. Ajá, para que te vieras así. A mí me sacaron, me acuerdo hace poco, Sandoval, una foto donde me saca cholca, como que no tengo dientes. No la he visto. Y digo yo, de veras, de verdad, no tiene nada más que hacer este pobre muchacho. Hay unas buenas de Jimmy. Entonces, que no sé cómo hace. Es bien... Sandoval, el que fue... Fiscal, que supuestamente está exiliado. Que está autoexiliado. Muchos se autoexiliaron, ¿no? Sí, muchos se autoexiliaron. Pero eso es lo que pasa. Entonces yo creo que vuelvo nuevamente a lo mismo. El sistema hay que cambiar. Entonces tenemos que dejar que las cosas pasen como tengan que pasar. Que las elecciones sean libres. De verdad. Que no haya fraude en elecciones. Y que la gente... ¿Tú sí crees que hubo fraude? Yo sí creo que hubo fraude. Qué fuerte. Yo sí lo creo. Ok. ¿No crees que era así una cuestión que se fue alineando en la gente? Y te voy a decir por qué. Porque yo la propaganda la hice aquí en la capital. Ajá. Aquí. Y no había día que con el equipo fuéramos todos los días a todas partes de la capital. Nunca día semilla. Y nosotros nos dividíamos en 10 y de ahí todos nos separamos y después volvíamos a reunirnos y vamos donde tú fuiste fue el otro. Pero siento que también ese método también es algo obsoleto. No importa. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ajá. De verdad. Ajá. Yo llegaba, por ejemplo, tú preguntabas quién era, no voy a decir nombres de los diputados, nadie sabía quiénes eran. Nadie sabía. Ok. Sí, ahí sí, no sé, también. Nadie tenía la menor idea de quién era. Ah, pero entraron, creo que 7 o 8. 7 o 8. En el distrito metropolitano. Madre, y de verdad, el esfuerzo que hicimos fue bien fuerte. Fuertísimo. Yo me topé una vez a Samuel y a Andrea Villagrán en Pasos y Pedales. Un domingo. Una vez. Y eso que yo iba todos los domingos. Esa me los topé. Creo que ahí fue justo cuando empezamos como a hacer más contenido de política. Fui a un Pasos y Pedales y estaban ahí, estaba Bernardo, estaba Samuel, los demás de Semilla, y estaban ahí, ¿cómo se llama ese partido morado? Todos. También estaban ellos. Nosotros estábamos a la par de todos. Todos estaban aquí y nosotros estábamos aquí. También entrevisté a uno que apellido Doherty, que iba para alcalde, el señor. No sé. Bien grande. Sí. Pero sí, o sea, pero, tú lo ves desde el esfuerzo que tú hiciste en la campaña, que fuiste a todos lados y que no se miraba presencia de Semilla ahí. No se miraba para nada. Ni la gente sabía quién era. Ni la gente sabía quién era Bernardo Arévalo.
Entonces, ¿cómo es posible que no sepan ni quién era Bernardo Arévalo y de repente es presidente? ¿Cómo es posible que ganara un alcalde donde no había candidatos a alcaldes de Semilla? Eso sí está todavía en tela de duda. Lo otro siento yo que, o sea, desde mi ignorancia y también porque yo consumo mucho redes sociales, o sea, sí se miraba una presencia más fuerte de Semilla. O sea, a ti te conozco más por haber sido canciller de Jimmy que por tu campaña de diputada, ¿va? Y después, o sea, como que, quedó Sandra Jovel, ¿va? Pero en el tema Semilla sí yo miraba mucho de su movimiento en redes sociales. Pero como decís tú, son los algoritmos, porque tampoco me seguías. Sí, tal vez. O sea, ¿por qué no me seguías? Y yo, por ejemplo, me he dado cuenta que en el teléfono, yo todos los que sigo, resulta que es el mismo algoritmo que tiene mi esposo, por ejemplo. Prácticamente son los mismos. Pero es porque es la misma gente que yo sigo. En los círculos. En los mismos círculos. Entonces, obviamente, no voy a tener nada de lo que sigue Semilla. Sí, claro. De eso no me entra ningún mensaje a mí. Sí, también por eso, de ahí también siento yo que viene mucho sesgo también, o sea, de mi parte, y también he hablado con otras personas que piensan bien distinto a mí y su visión de las cosas es completamente diferente por el contenido que consumen. ¿Va? Entonces, ¿Qué es eso? O sea, es los famosos algoritmos. Claro, claro. O sea, y eso sí yo lo he notado, porque por ejemplo, a veces yo estoy revisando en las mañanas de comunicados y ver qué es lo que está pasando, porque uno agarra el teléfono como que fuera de la prensa, sí, y a ver qué salió, cuáles son las noticias, y se despierta mi esposo y estoy viendo exactamente lo mismo que yo. Pero es que son las mismas personas que seguimos. O cuando hablas de algo y después te sale en Instagram. Ajá. Lo mismo. Entonces, digo, bueno. Entonces eso es lo que yo creo que pasó, pero yo sí creo que hubo fraude. Bueno, está bien. Yo sí lo creo. Estamos de acuerdo en estar desacuerdo. Pero muchas gracias. ¿Algo más que querrás agregar? No, yo creo que para Guatemala también es importante, y eso no lo hablamos, en tema de carreteras, puertos y aeropuertos. Hay que pensar mucho en ese tema, en el tema del desarrollo económico. Porque si nosotros no construimos... Es indispensable. Y le damos un empleo a la población, no podemos pensar que vamos a estar dando únicamente bolsas y estar tratando de mantener y ser un Estado paternalista. En lugar de eso, tenemos que trabajar en una legislación que abra las puertas para que podamos generar empleo, que venga inversión extranjera, pero que sea mucho más fácil y no tan compleja poder abrir una empresa. Lo decías tú anteriormente con el tema de las licencias. Por ejemplo, sacar una licencia para cualquier trabajo, hoy eso es... 20,000 quetzales por aquí, 5,000 por allá que te cobran, y realmente ahí se le fue todo el capital. Y estás empezando. Estás empezando y ni siquiera has logrado poner una empresa real. Sí. Entonces venís y por eso es que hay mucho trabajo informal. Y creo yo que esos son los cambios que hay que hacer. Hay mucho que trabajar. Creo que jóvenes como tú, que de veras están viendo las cosas de una manera distinta, pueden ser personas que puedan también informarle a la población que no solamente hay que pensar en el pleito, sino que hay que pensar en que tenemos que ver cómo le damos a la población también para que pueda comer. Muchas gracias. Y son cosas mínimas, pero que se pueden hacer. Bueno, nosotros, por ejemplo, estamos impulsando ahorita la ley de puertos. O sea, imagínate que Guatemala pueda ser un hub a nivel centroamericano. Lo que va a significar para Guatemala... El video de Raúl, ¿va? Lo que va a significar para Guatemala eso. El que podamos dar realmente... Tengamos puertos para cruceros, para poder traer granos, para poder transportar productos, para que seamos... el plan B de Panamá, se arruina el canal de Panamá y todo empieza a pasar por Guatemala y nosotros ser ese canal mucho más rápido para poder trasladar la mayor parte de productos a Estados Unidos, porque hay que reconocer que Estados Unidos es el primer mercado que nosotros con el que trabajamos y nuestro primer socio comercial. ¿Y cuál es la iniciativa esa? Ley de puertos, la Ley General del Sistema Portuario. Okay. Entonces es un tema vital. El tema de aeropuertos, solo tenemos un aeropuerto internacional y Mundo Maya que es chiquito y están mal. Sí. O sea, hay que trabajar carreteras. ¿Cuántos años llevan ya diciendo que van a quitar el aeropuerto donde está y no hay modo que lo quiten? No lo pueden quitar porque tienen parado el de San José y ese es un puerto que tampoco puede ser internacional hasta que llene todos los requisitos. Entonces ese aeropuerto va a seguir, pero hay que mejorarlo. Hay que crear nuevos aeropuertos, pero hay que invertir en el país. Eso es lo que hay que hacer.
Y para poder invertir en el país hay que modificar muchas. Nos estamos quedando muy rezagados en el mercado mundial. Tenemos más de 60 años de atraso en desarrollo económico. Y no lo han querido ver. Claro. Ese hubiera sido un hit para este gobierno. Pero este gobierno ya terminó. Y ahorita ya terminó su gobierno. Ahorita ya estamos en pre-campaña casi que, y entramos en el otro año. A estas alturas ya empezamos a la campaña formal. Este año es mundial. Sí. Este año es mundial, es de verdad. Y entonces eso te quita tiempo. Te quita tiempo. ¿Cómo seguimos a la diputada Sandra Jovel en redes sociales? Sandra, ¿qué es? Sandra-Jovel, P, @ X. Arroba Sandra. Está bueno. Yo soy un poco mala con este tema, pero estoy tratando de ponerme al día con el tema de tecnología. Yo les digo que estos son mis apuntes, ¿verdad? Todo el mundo quiere que me acostumbre al tema tecnológico, pero yo aún me rehúso. ¿Por qué? No sé, no logro. Es cuestión personal. Es una cosa que yo prefiero subrayar, hacer todo colorcitos. Soy maestra de párvulos, entonces me gusta todo verlo y así. No, es que yo siento que es importante. Y hace poco lo hablaba en el podcast con un cuate que es diseñador y estábamos hablando exactamente de este tema, de que se está volviendo un lujo el leer, ¿va? El leer físico, no solo así en el teléfono todo el tiempo, sino que la interacción con lo que estamos leyendo ayuda a la hora de integrarlo a la vida. No es solo de consumirlo y ya. Usted puedes ver una serie de 10 episodios en una noche, pues, y no integraste nada, no aprendiste nada, solo te entretuviste 10 horas seguidas. Entonces el hecho de tener así como que contacto con las cosas, sí, y tener trazada la línea de cómo se crea una prenda, por ejemplo, o cómo haces un diseño. Mira, solo con el simple hecho de oler un libro. Sí, claro. ¡Hala! Si tan rico que es oler un libro viejo. Sí. 100%. O sea, cosas como esas que se están perdiendo. Lean. Hay que leer y mucho para que no nos engañen. Sí. Pero bueno, muchas gracias. Y gracias. nos seguimos viendo.